va a comenzar Elisa Carrió. Elisa, su minuto 30. Bueno, yo soy Lilita, soy diputada nacional hace 22 años, hace 24 fui convencional constituyente, así que encabezo la lista de Vamos Juntos, que es el corazón de Cambiemos en todo el país. Y estoy orgullosa de ser acompañada por los que me acompañan en la lista, Carmen Polledo, Andy García está acá, Juan López, ay, olvidé el nombre de lo mejor que yo tengo. Lo que más adoro, la jefa de investigaciones, Pablo Oliveto, que ella fue la que investigó toda la corrupción. No me pregunten los nombres porque ni a mis hijos me acuerdo. La octava candidata presentamos en la justicia la expulsión del lugar. Quiero aclarar que me parece que es la primera vez en la historia política argentina. Era una cosa que no se podía prever porque los antecedentes penales estaban libres. Una menor pidió hablar conmigo, inmediatamente me comuniqué con Horacio Rodríguez Larreta y decidimos la expulsión. Me parece que este es un precedente que se va a resolver en la justicia, y si no se resuelve en la justicia, en la Cámara de Diputados no va a poder actuar porque vamos a excluirla por inhabilidad moral. Es un tema personal, pero nosotros entendemos que Cambiemos no puede dar este ejemplo y que se predica con el ejemplo. Y ojalá que en todo el país, todo el mundo saque a aquellas personas de este calibre. Muy bien. Tiempo ya, Elisa. El segundo lugar por sorteo correspondió a Marcelo Ramal, que es del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ramal, su minuto y medio. Soy Marcelo Ramal, soy economista docente de las universidades de Quilmes y Buenos Aires, desde el 2013 legislador porteño por el Frente de Izquierda, y hoy encabezo la lista, junto con Miriam Bregman, la legisladora, y otros compañeros como Laura Marrone, Gabriel Solano. Como legislador batallé por la educación pública, por los derechos de la mujer, por la vivienda, y formo parte de un frente que se constituyó en 2011 para defender la independencia política de los trabajadores frente a un kirchnerismo que se presentaba a sí mismo como nacional y popular, pero gobernaba con un 40% de precarización laboral. Combatimos a la burocracia de los sindicatos, socia de todos los gobiernos y también del actual. Y hoy estamos donde hay que estar, contra el ajuste que Macri y los gobernadores de la mal llamada oposición quieren imponer. Somos una fuerza nacional con diputados, legisladores y concejales en 11 provincias. Nuestro mensaje es claro: votá por quienes hemos demostrado en las calles, en los parlamentos, en los sindicatos, en la juventud, en los barrios, que estamos para defender siempre al pueblo que trabaja. Bueno, gracias. Muy bien. Le sobraron 9 segundos. Muy bien, No, los pierde, no se puede, perdón. Ahora le toca el turno a Matías Tomolini, su minuto y medio. Muchas gracias. Soy Matías Tomolini, profe de la UBA, papá de 3 hijos y estoy en pareja con María, que me acompaña acá. En la Argentina tenemos básicamente 2 problemas que nos preocupan y mucho. El primero es la seguridad y el segundo es la economía. Nosotros decimos que la plata no alcanza porque las tarifas y los precios subieron mucho más rápido que los salarios. Nos están asfixiando con impuestos y la venta en los comercios minoristas está bastante floja. Nosotros queremos promover el aumento del poder de compra de los salarios para que suban las ventas en los comercios y en las pymes. Claro, eso no significa promover la ganancia de las grandes empresas. De eso vamos a hablar en el bloque de economía. Claro, la seguridad es el otro gran tema que tiene la Argentina que resolver por delante. Y para eso necesitamos soluciones concretas, que suponen mejorar la calidad de nuestra policía. Una policía formada, que combate el delito. Y una justicia que esté cerca tuyo, que vaya a tu barrio el juez y el fiscal, para que no tengas miedo a la hora de denunciar cuando hay riesgo de connivencia policial. La justicia y la economía no mejoraron lo suficiente. Quien sí mejoró fue la política. Más cargos, más asesores y plata, que se podría haber corregido el día 1 y todavía sobre eso no se hizo nada. Juntos superamos la prepotencia del pasado. Hoy la invitación es a debatir ideas y no a discutir personas. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Matías. Bueno, ahí está el reloj en orden. De vuelta, ahora el turno por sorteo. El cuarto lugar es para Martín Lustó de Evolución Ciudadana. Martín, su minuto y medio.
Olvidémonos un rato de las elecciones, inclusive de a quién vas a votar, y pensemos en lo que nos pasa. Pensemos en la inseguridad, en la economía, en la corrupción, en la pobreza o en la baja calidad democrática. Todos estos no son problemas nuevos, son problemas repetidos y en muchos casos son problemas agravados. Uno podría pensar que es porque no tenemos plata, pero no es así. El kirchnerismo dejó un Estado que gasta 3 veces más por cada argentino que hace 25 años. ¿Vos tenés 3 veces más seguridad, salud, educación, infraestructura, justicia? No. De hecho, tenemos el doble de pobres que hace 25 años. La tarea que tenemos por delante es la de construir un Estado ágil, moderno, potente, honesto, transparente, que no sea botín del gobierno de turno, que en lugar de generar crisis, te dé tranquilidad. Y para eso hacen falta, primero, la actitud de contribuir. En segundo lugar, propuestas y diagnóstico. Y en tercer lugar, la tranquilidad y el coraje para marcar aquellas cosas que no están bien y que se pueden hacer distinto. Tenemos que ponernos al servicio del país, no de una facción. Tenemos que dejar de ser militantes para volver a ser ciudadanos. Esa es la vocación de Débora Pérez Volping, de Álvaro de la Madrid, de Carla Carrizo, de Roy Cortina y de todos los que componemos Evolución. Gracias, Martín Lustó. El tiempo para Daniel Filmus, de Unidad Ciudadana, 1 minuto y medio. Sí, soy Daniel Filmus, me conocen, soy docente titular de la UBA y soy investigador del CONICET. Y venimos a este debate, que saludamos que se dé el debate, justamente porque el 22 de octubre se define el futuro del país y se define en 2 direcciones, o más ajuste, o más políticas de hambre, políticas de destrucción de la industria, políticas de desocupación, políticas de indigencia de Macri, o nosotros planteamos en el Congreso una fuerza que sea capaz de frenar esas políticas de ajuste. Fuimos elegidos hace poco, en agosto, como la principal fuerza de la oposición. Fuimos elegidos como quienes tenemos que encabezar esa fuerza en el Congreso para poder frenar las políticas que nos duelen a nosotros y a todos los argentinos. Me parece que los porteños y las porteñas que hemos recorrido durante estos días, que hemos escuchado, plantean con mucha fuerza una angustia y un dolor fuerte. Una angustia que tiene que ver con no poder llegar a fin de mes, con las boletas que le están llegando cada vez más caras, con el miedo a que haya un telegrama de despido y también con el no respeto a los derechos humanos, entre otros temas, sin lugar a duda, el tema de Santiago Maldonado y su reclamo por aparición. Nosotros somos los que firmamos un compromiso para que todos sepan qué leyes no vamos a votar. No vamos a votar ninguna ley que vaya en contra del sentimiento del pueblo, que deteriore sus derechos. Sí vamos a votar leyes que avancen. Vamos a hacer votar leyes que defiendan los derechos de todas y de todos. Vamos a frenar el ajuste, vamos a hacer tubos en el Congreso, vamos a construir una fuerza amplia y generosa que pueda frenar estas políticas de ajuste. Gracias, Daniel Filmus, de Unidad Porteña. Bueno, ya entramos en el primer tema. Exactamente, el primer tema, que es educación y desarrollo humano. Cada uno va a tener para exponer por sorteo 1 minuto y medio sobre este tema y después va a venir el momento de las preguntas. Por sorteo, el que va a empezar hablando de educación y desarrollo humano con su propuesta es Marcelo Ramal. Por favor. La decadencia de la educación pública es inseparable de la decadencia nacional, responsabilidad de quienes gobiernan o han gobernado el país. Macri ahora liquidó la paritaria nacional docente, dejando los salarios de los maestros librados a la suerte de provincias sin fondos. Pero este es el último paso de un desguace educativo que empezó con la dictadura, lo siguió el menemismo y dejaron en pie todos los gobiernos posteriores. Esta orientación agravó la crisis educativa, pero el gobierno refuerza ahora esta crisis con una reforma de la secundaria que recorta contenidos formativos para mandar a los jóvenes a trabajar a las empresas. Esto es inseparable de la reforma laboral que también está en puerta. Para degradar el trabajo, degradan a la educación. Nosotros defendemos la renacionalización del sistema educativo para que el Estado Nacional asegure en todo el país un salario docente que cubra la canasta familiar y un plan de emergencia edilicia. Luchamos por una educación de carácter científico, universal, donde la unión entre teoría y práctica esté dirigida por los docentes y por la escuela y no por las empresas y sus cambiantes necesidades. Defendemos el laicismo y quiero señalar que como este punto es sociedad,
también tenemos que hablar de los derechos de la mujer y de nuestro compromiso por impulsar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias, Marcelo Ramal. Se tomó esos segundos de más ahora. Está todo perfecto. Matías Tombolini, su minuto y medio. Muchas gracias, Marcelo. Acá el fracaso de Cristina en este tema fue rotundo. En los chicos de quinto y sexto año, la mitad no comprenden lo que leen. Y el 70% tiene dificultades para resolver un problema matemático. Necesitamos tener claro el punto de partida y para eso hay que valorar a los docentes y devolverles los resultados para que puedan mejorar. Eso significa pensar una educación de calidad y con igualdad. Ahora, pibes que no comen bien no pueden pensar bien. Y Argentina es un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas, ¿sabes? Y déjame que te dé dos datos. El 48% de los chicos de 2 a 6 años de los barrios humildes de nuestra ciudad están malnutridos. Y el 13% de los lactantes tienen baja talla. Nosotros por eso impulsamos el... Ahí está. Ya está, pues 10 segundos más. Tuvo. Bueno, ¿tengo 10 segundos más? No. Tuvo 10 segundos más sobre el tiempo. Okay. Así que si puede redondear... Tiene 10 segundos más. Si no perdón, dice la me parece que no fue 1 minuto 30 igual, ¿eh? Sí, pues empezó a contar. Perdón, a ver, me dice la producción, faltan 30 segundos. Le pedimos disculpas, tiene razón. Bueno, me dejaron justo para las propuestas, así que descuento. Nosotros, y acá está Marco Labaña y Mirta Tundis, en la Cámara de Diputados impulsamos la extensión de la emergencia alimentaria. Justamente porque nuestros pibes tienen este déficit. Yo te decía malnutrición. ¿Qué significa esto? Muchos hidratos y poca proteína. Para ser más claros, mucho fideo y poca leche. La chance de competir que tienen así en el futuro es muy escasa. La plata que no va a la educación y al desarrollo humano la invierte la política, y es la política la que la tienen que administrar. Luego del fracaso que tuvimos... Ahora sí. Bueno, Le pedimos disculpas por el error. ningún problema. Bien. El turno de Martín Lustó ahora. El turno de Martín Lustó, sí. 1 minuto 30. La política social abarca 3 grandes grupos. Primero, los pobres. Hace décadas que 1 de cada 5 argentinos es pobre. En segundo lugar, los mayores. Por politiquería estamos comprometiendo severamente los recursos del sistema previsional y también del PAMI. Y tercero, la clase media, a la cual le cobramos cada vez más impuestos, pero le dejamos de dar seguridad, educación y salud. Pero hay un tema que atraviesa todo y que tiene que ver con el futuro, y es la educación. Hoy en la Argentina estamos gastando el triple por alumno que el año 2003 sin ningún resultado. Hay reformas sobre reformas, títulos muy marketineros, pero la verdad es que ningún sistema educativo puede ser mejor que la calidad de sus docentes. A nuestros docentes le estamos tirando responsabilidades que no deberían tener y no les damos las herramientas para hacer lo que sí deben hacer. Y esto tiene que ver con los institutos de formación docente. En la Argentina hay 1.200 institutos de formación docente. En la Ciudad de Buenos Aires 260. Estamos haciendo de la formación docente un negocio. De hecho, se venden cursos en Mercado Libre. Nosotros proponemos un gran instituto de formación docente por provincia, con rango y jerarquía universitaria. 24 en total. Francia tiene 8 por región. Francia tiene 1 por región. Finlandia, el modelo, tiene 8 en el total. Mi amigo Facundo Manes dice que la educación tiene que ser el gran acuerdo argentino, de docentes, de familias, de política. Estoy de acuerdo. Y en campaña te dicen que la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que la madre de todas las batallas es la educación. Bien, gracias, Lustó. Daniel Filmus, su minuto y medio. Sí, desarrollo humano, desarrollo social y educación. En primer lugar, hay que decir que para Macri estas dos cosas son política de mercado. Son solamente una variable de ajuste, ¿para qué? Para poner más recursos en el pago de la deuda externa. Si uno mira lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre del 2015 en adelante, lo que ha ocurrido es que se han cerrado un montón de programas. Se han cerrado programas como, por ejemplo, el de las becas estudiantiles, los remedios para los jubilados, las pensiones para las personas con discapacidad. ¿Por qué ocurre eso? Insisto, porque no hay una preocupación para poder integrar absolutamente a todas las personas. Pero el elemento más grave quizás es el aumento de la pobreza y el aumento de la mortalidad infantil. Acá tenemos un cuadro que, si me permite la cámara, podemos mostrar cómo aumentó en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza. Y también hay que decir que la Ciudad de Buenos Aires tiene el récord de haber aumentado la mortalidad infantil. Nos parece que es importantísimo y tenemos que tomar medidas decididas para evitar que se siga atacando a la educación pública. El presidente
dijo que se cae en la escuela pública. El ministro de Educación dijo que era un gerente de recursos humanos. Sin lugar a duda, tenemos que avanzar en la universalización de la escuela media, tenemos que avanzar en la universalización del nivel inicial, y son dos de los ejes más importantes sobre los que hay que poner el énfasis. Lo de la paritaria es decisivo. El primer año el gobierno de Mauricio Macri resolvió el tema de la paritaria y no tuvimos huelga. Este año tuvimos 12 días de huelga. Hoy todavía la ciudad de Buenos Aires no ha terminado su paritaria y seguimos perdiendo días de clase. Su tiempo, Filmus. Elisa Carrió, usted cierra entonces con su minuto y medio la ronda de presentación del tema de educación y desarrollo humano. Sí, en primer lugar yo voy a leer todo lo que se hizo en materia de políticas sociales, que no la hizo ningún otro gobierno anterior. Ampliamos la cobertura de la asignación universal por hijo, que además es un proyecto mío del año 96, que no fue sancionado solo hasta la elección del 2011, en la desesperación por ganar las elecciones. ¿Cuántos niños nos hubiéramos evitado? Más de 300.000 hijos de monotributistas y 40.000 hijos de trabajadores temporarios hoy están cobrando el ingreso. Y es compatible con el trabajo, que era el proyecto nuestro original. Porque si no, tornas esclavo a los pobres. Te dicen, no puedo trabajar porque cobro el ingreso. Creamos la pensión universal para el adulto mayor, a los 65 años, con o sin aportes. Actualizamos la jubilación de 1 millón de personas que estaban cobrando menos de lo que les correspondía gracias a la reparación histórica. Hay falta y hay problemas, pero los estamos solucionando. La tarifa social federal, porque ahora estamos subsidiando la oferta, en realidad la demanda, perdón, y no la oferta. Lo que hizo el kirchnerismo es darle plata a las empresas, que además las transferían a empresas propias. Acá lo que se está subsidiando es en realidad la tarifa social a 1 de cada 3 argentinos. El salario social complementario brinda un ingreso de 4.000 pesos para trabajadores de la economía popular puedan alcanzar el salario mínimo. Y los blancos públicos, por primera vez en la historia argentina, están dando un crédito, no, ahora me van a dar el 30, pero tiene que el crédito hipotecario a que todos los jóvenes y todos nosotros vamos a acceder a la vivienda propia. Su tiempo. Ahora vamos a entrar en el momento de las preguntas. Vamos a este esquema. Muchas cosas hizo el gobierno, este es el problema. Está bien, pero las pautas son lo que aprobaron fue pautado por los representantes de campaña de cada candidato. Ahora entramos en la parte de las preguntas. El orden de las preguntas, quienes preguntan es por el orden, cómo salieron en las PASO, la elección de las PASO. Por eso, Elisa Carrió, usted pregunta primero, tiene que elegir a alguno de estos candidatos. Tienen 30 segundos para preguntar. El otro tiene 1 minuto para responder y usted le vuelve a repreguntar con 30 segundos. Sí. ¿A quién elige? La educación pública se destruyó en la Argentina y con ella la idea de nación. Pero, perdón, Elisa, a Filmus. A Filmus, bueno. Con la ley de Susana Decibe. Los 30 segundos de pregunta. Yo mandé mis hijos a la universidad pública, nunca digo mi currículum, pero soy profesora titular de universidad pública por concurso, la más joven del país. Yo no sé para qué hablan de todos sus antecedentes, pero no importa. Entonces te digo, cayó la universidad pública y cayó la educación pública. Vos eras jefe de gabinete en los 90 de Susana Decibe. La pregunta es, ¿no te sentís responsable de la caída de la paideia y de la civilización en la Argentina? Su minuto. Minuto para contestar. En primer lugar, falso, así que no me voy a gastar en contestar. Bueno, acá están los dichos de Susana Decibe. Usted puede repreguntar. Me estamos divirtiendo un poco. Pero vamos a respetar el minuto. En primer lugar hay que decir que es falso, así que no tengo por qué responder esa pregunta. Lo que quiero decir es que yo fui el secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que no aplicó la Ley Federal de Educación. Esta ciudad, como secretario de Educación, fue la única que siguió con primaria y con secundaria y no eliminó las escuelas técnicas. Desafiamos al gobierno, ¿qué? Al gobierno suyo, Carrió, al gobierno de la Alianza. Fue el gobierno de la Alianza el que nos quería obligar y nos sacó todos los fondos a la Ciudad de Buenos Aires porque no quisimos destruir las escuelas técnicas, no quisimos terminar con la primaria y la secundaria. No solo eso, sino que cuando fuimos ministro, cuando me tocó ser ministro de Educación, fui el que propuso la Ley de Educación Nacional que votaron todas las fuerzas políticas. Y le quiero recordar 2 cosas. En primer lugar, una de las pocas personas que en la Cámara de Diputados no votó la Ley de Educación Nacional fue usted. Y lo otro que le quiero recordar es que presentamos 5 leyes y en todas estuvo ausente. No estuvo presente en la Ley de Educación Sexual, no estuvo presente en la Ley de Financiamiento Educativo, no estuvo presente en la Ley de Enseñanza Técnica. Digo, los que
quieren los datos, acá están en mi página perfectamente, no estuvo en la ley de educación nacional. Hay Contesto, si no me puedo enfermar a los 60 años estoy frita. Carrió, no, tuvo 87% de ausencia. mis certificados de internación? Te los mando. 87%. Elisa Carrió, 30 segundos. Yo voy a repartir todo el documento que hice cuando vos presentaste la Ley Federal de Educación, que no quisiste discutir porque lo hiciste para ser candidato a intendente de la ciudad. Acá está. Es toda la educación como política central del porvenir, con toda la cuestión de las inmigraciones, de los parias, del contrato social de la humanidad. Se lo entrego a todos porque a lo mejor ahora podés leer lo que no quisiste leer cuando dictaste la Ley Federal de Educación sin debatirla. Por eso no te voté. Muy bien. Filmus, usted tiene un minuto para responderle Bueno, a Elisa Carrió. empiezo por el final que la doctora Carrió me llamó para decirme que me iba a votar. Pero aparte de eso, quiero decir otra cuestión que me parece que es fundamental y decisiva. La Ley de Educación Nacional se votó por unanimidad en el Senado. Todas las fuerzas políticas acordaron, discutieron 4 millones de personas. No sirvió para nada. Y hubo todo un año. Sí que sirvió porque la ley que está vigente, y es la ley que como tiene tanta legitimidad, todos acompañan. Es la ley que permitió que subamos al 6% del Producto Bruto Interno. Es la ley que recupera las escuelas técnicas porque queremos un país industrial. Es la ley que puso obligatoria la escuela media en la Argentina, que hasta el momento no lo era solo en la ciudad que lo habíamos puesto nosotros. Es la ley que permite justamente la creación de los institutos de formación docente de los que se hablaban recién. A los militantes. Es la ley a los militantes que recuperó... kirchneristas forman. No, Elisa, no a docentes. Elisa, perdón. Hay que respetar el minuto. Hay que respetar. Adelante, Filmus. A mí me parece que es fundamental, que es decisivo, porque hubo 5 leyes acompañadas por todos. Y una, la más importante de todas, que no votó a la doctora Carrió, es la Ley de Educación Sexual, que es la ley que está todos los chicos y todos los profesores pidiendo y que este gobierno desconoce. Ley de Educación Sexual, que es fundamental para los jóvenes y adolescentes. Bien, el tiempo concluido de esta pregunta y respuesta. Pero eso tiene que ser, yo lo hago así un poco para que sea más lindo. Sí, no, pero hemos pactado pautas que tenemos que respetar. Pacto todo. A ver. Ahora es por orden de las PASO, tiene que preguntar Daniel Filmus, no sé a quién elige usted, Filmus. Bien, entonces ya que me convocó la doctora Carrió, la voy a elegir a ella. Usted le pregunta, 30 segundos, ella responde un minuto, después repregunta. 30 segundos para los aspectos fundamentales de la educación es la educación de los hijos. Entonces yo le quiero preguntar, primero quiero que la cámara tome esta frase. Lilita dijo no hace mucho que haya sido derrotado Macri es la verdad como un parto. Yo no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieron ganar. Yo le quiero preguntar a la doctora Carrió por qué en aquel momento decía que claramente era una alegría que se haya derrotado a Macri y cómo le explicó a los hijos, porque ahí es un tema de educación, cómo le transmitió a los hijos que alguien que usted consideraba que era un corrupto llegó a presidente acompañado por usted. Lo digo. Muy bien, ahí tiene un minuto para responder. Un minuto para contestar. No me arrepiento, yo lo denuncié, fue sobreseído. Hace muchos años, un día saliendo de acá me dijo, no me digas más delincuente. Y yo sentí que en él había otra vocación, me llevo muy bien con toda la gente del PRO. Y un día estaba en la tumba de Concepción del Uruguay y sabía que íbamos a Venezuela, que lo que ustedes estaban haciendo era terrible, que hoy iba a haber hambre, violencia y desastre en el país. Y dije, alguien tiene que perder para que gane la nación. Y la verdad es que la conversación con Mauricio, que fue un sincericidio, porque yo he denunciado al padre y no tengo ninguna relación con Macri. No es como ustedes. Por ejemplo, vos eras secretario de Educación de Grosso, cuando Macri, Grosso era empleado de Macri. Tampoco fui secretario de Educación de Grosso. Pero parece que vos nunca fuiste nada. Bueno, ahora va a tener su tiempo para... contesto. Parece que naciste un repollo. Vos estás viejo como yo, querido. Vos viviste. Bueno, la cuestión es así. Yo hice este sacrificio y lloré mucho. Y ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Y creo en la redención. Y creo que va a ser un gran presidente. La pregunta sería a vos, ¿cómo te juntás con todos los delincuentes que saquearon el país? A ver, Filmus, les pido que respetemos las reglas. Sí. Claro, no solo era corrupto Macri, sino más cerca, ahora ya muy cerca, dice, está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Quizás también Dios le ayudó y le resolvió este tema. Sí. Alguien le tiene que decir, you are stupid. En inglés porque es políglota. Quiero decirle, las conversaciones con Dios de la doctora Carrió son extrañas, porque hace poco hablaba con Dios para estar con Pino, que yo creo que está en las antípodas del pensamiento, es lo que dice
Lo que dice Pino es que está en antípoda del pensamiento. Entonces le quiero preguntar, esta segunda vez, ¿cómo pudo saltar de Pino Solanas a Macri? Porque en 4 años. Sí. Su respuesta, Carrión. Frenkel, que es el que escribió El hombre en busca del sentido, dijo, yo no diferencio a los hombres por su ideología. Yo diferencio a los hombres por su decencia e indecencia. Y a mí me parece que la oportunidad de no ser Macri padre es también una suerte de redención para la Argentina, que es distinta a la historia de muchos de ustedes que llegaron decentes y se fueron muy corruptos, y no estoy hablando de vos expresamente. Entonces me parece que esto habla de una Argentina que está cambiando realmente. Y yo creo que él quiere cambiar. Y yo lo voy a ayudar a que él cambie. Porque a mí no me importa ser, yo ya soy. Pero quiero que haga república, que haya libertad. Porque solo en la libertad puede haber unidad de toda la nación. Bien, Muy bien, gracias. tenía unos 10 segundos más. Bueno, Marcelo, ahora le toca el turno a Martín Lustó. Vamos a ver a quién le puede preguntar Martín Claro, de Lustó. acuerdo al esquema pactado, ¿es a Matías Tombolini o a Marcelo Ramal? Lustó, ¿a quién elige? Le voy a preguntar a Marcelo Ramal. Bien, entonces sus 30 segundos de pregunta. Y quiero, después de la discusión, volver a los temas de cómo corregimos las cosas que hay que corregir. La educación fue siempre el gran igualador de la Argentina desde la niñez. Y es una responsabilidad ahora de cada una de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de presupuesto destinado a educación cayó 5 puntos. Y cuando uno ve, tenemos 3 veces más repetidores en la escuela pública que en la privada, 3 veces más repetidores en la zona sur que en la zona norte, 5 años menos de escolarización en la zona sur que en la zona norte. Y estamos gastando, tenemos problemas de infraestructura, ahora los hemos tenido recientemente, y estamos gastando más en publicidad que en infraestructura escolar. Quería saber cómo ves vos la educación de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años. Bueno, indudablemente la educación en la ciudad ha sido funcional al crecimiento de la educación privada. Yo participo de la Comisión de Educación, veo la realidad de una infraestructura edilicia donde el 60% de las escuelas, según la Asociación de Cooperadoras, tiene problemas de derrumbe. Pero quiero decirte qué hizo el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda presentó un proyecto para que se declare la emergencia edilicia. Hicimos un mapa de esta emergencia de toda la ciudad, que inclusive se lo llevamos a la ministra, recogiendo denuncias de centenares de escuelas. Además presentamos un proyecto para que se construyan 33 escuelas en la zona sur, desde Lugano hasta La Boca, para resolver el déficit de 12.000 vacantes que tenemos en la educación. Lo que me hubiera gustado, Martín, es que tu bloque en la legislatura me hubiera acompañado. Cuando el Frente de Izquierda presenta estas iniciativas, nosotros escuchamos una oposición cerrada, no solamente por parte del Frente, sino también del bloque tuyo. Bueno, su repregunta, Martín Lustó. Probablemente sea porque nuestro bloque tiene otras ideas y otras propuestas que siempre hacemos. De hecho, acabamos de presentar una ley de educación. Pero la construcción de Ramal, por favor, tiene que una ley de hacer educación la pregunta. que todavía la ciudad no tiene. A nosotros nos preocupa que haya alta calidad educativa y alta calidad homogénea, que eso es lo importante. De 70 ciudades que se tomó la prueba PISA, Buenos Aires es aquella donde tu entorno socioeconómico más determina tu desempeño a la hora escolar. Y las pruebas a aprender muestran que en las escuelas públicas el nivel básico de matemática es mucho más bajo y de hecho 9 veces más tienen 9 veces más probabilidades alguien de estrato socioeconómico alto de lograr el nivel avanzado en matemáticas que alguien de estrato socioeconómico bajo. Es la mayor segregación del mundo. ¿Sí? Entonces nuestra propuesta tiene que ver con el Instituto de Formación Docente, tutorías masivas. Tiene que responder. Lo que quiero saber es cuáles son las propuestas concretas para elevar la calidad de la educación. Para elevar la calidad de la educación, primero asegurar que el salario del docente para la jornada simple cubra la canasta familiar. El docente de la ciudad, el docente argentino, está empujado a trabajar doble turno. El docente de escuela media tiene que ir como un taxi de una escuela a otra. Ustedes hablan de formación docente, de hidratos de carbono y proteínas, pero no toman en cuenta que la reconstrucción de la vida de un país empieza por el salario. La reconstrucción de la educación empieza por el salario docente. Y luego hay que defender contenidos formativos. Tu ley de educación, que me tomé el trabajo de leer, repite el viejo esquema de las pasantías degradadas, del trabajo en las empresas. Es una variante de la ley macrista. Y de la de Filmus también. Bueno, se ve que muchos estamos de acuerdo en que hay cosas que son buenas para la educación. La crisis educativa tiene un hilo conductor.
todas estas reformas que golpean la formación científica universal para degradar los contenidos científicos que son los que le sirven al joven para defenderse en el mercado de trabajo, vienen desde el menemismo hasta hoy sin solución de continuidad. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora le toca el turno a... Matías Tombolini. Matías Tombolini, le queda la elección de Martín Lustó. Martín, nos comentaste cosas que me parecen muy interesantes y yo creo que uno de los elementos fundamentales para que eso se pueda llevar adelante es la coherencia de largo plazo. A lo largo de la gestión K ocupaste 4 cargos entre Provincia de Buenos Aires y la Nación. Luego fuiste embajador de UNEN, fuiste diputado con UNEN y embajador con Macri. ¿Cuál sería la coherencia política de tu pensamiento para poder llevar adelante tus propuestas en los próximos años? Hace mucho que vengo diciendo exactamente lo mismo sobre cómo se debe reconstruir un Estado. Lo he escrito en muchos lugares y es lo que defiendo en cada lugar en que estoy. En los lugares en la provincia que he estado, en el Ministerio de Producción o en el Banco Provincia, y las mismas peleas que di cuando el kirchnerismo se empezó a ir a cualquier lugar en esos 4 meses donde me peleé con todo el mundo. Sigo defendiendo las mismas cosas que en UNEN, las mismas cosas que en ECO, las mismas cosas que decimos ahora. ¿Te acordás que me lo preguntaste en el debate anterior y estuviste satisfecha con la respuesta? La misma cosa, Elisa, por favor. ¿Cómo construir un Estado? ¿Cómo tener un diagnóstico profundo sobre las cosas que nos aquejan desde hace mucho tiempo, en lugar de estas discusiones de fanáticos, en donde en el fondo todas esas cosas, toda esa manera de discutir es lo que ha llevado a que Argentina en los últimos 40 años tenga un desempeño pobrísimo en casi todos los rubros que vos puedas encontrar? Muy bien. Bien. A ver, su repregunta. Bueno, a ver, en muchas cosas sabés que pensamos parecido. Yo creo que la coherencia que se mostró a lo largo de tu carrera política, desde muy joven, ha sido la renuncia. La imposibilidad de terminar el cargo para el que fuiste elegido. Por ejemplo, en el 2013. Lo curioso es que hoy te estás presentando para reelegir un cargo que no finalizaste cuando te fuiste como embajador. Entonces, allí vuelvo a repreguntarte. ¿En el 2019 vas a ser candidato a otra cosa o vas a seguir con tus proyectos como diputado nacional? Primero, es extraño que digas eso viniendo de un espacio encabezado por Massa que hizo candidaturas testimoniales. En segundo lugar, yo he renunciado cada vez que tengo diferencias con algo, porque creo que todos nosotros en el espacio, creemos que hay que contribuir con el país, con nuestras capacidades, con nuestras experiencias, con la gestión, pero también tenemos que tener la independencia para señalar cosas que no nos gustan, cosas que hay que hacer distinto. Y lo he hecho en cada ocasión. En cada ocasión en que he podido contribuir con el país, lo he hecho. En cada ocasión en que he marcado algo que no me gusta, que está reñido con la ética o que está reñido con las buenas prácticas en la administración pública, también lo he hecho. Bien, muy bien. La respuesta, entonces, ahora falta... Marcelo Ramal. No recibió preguntas todavía, es Matías Tombolini. Bien, Matías Tombolini. Yo me referí, y acá se tocó un tema, ¿no es cierto?, que es esta reforma negativa de la escuela secundaria que degrada contenidos formativos. Tocamos también el problema del salario docente, la liquidación de la paritaria nacional docente. No te escuché referirte a estos temas. Tampoco vi que a nivel nacional y en la legislatura porteña, el legislador que responde a Massa, se haya pronunciado nunca en defensa de los salarios docentes o, por ejemplo, en rechazo a esta reforma educativa. Entonces me gustaría conocer tu respuesta. Es una excelente oportunidad, Marcelo, para responderte. Vale decir que nosotros entendemos que la necesidad de la reforma educativa existe, pero para eso hay que tener claro el modelo del país al cual se quiere llegar para pensar esa reforma educativa. Y en ese sentido, justamente, lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno piensa eso es el punto de partida. Ahora bien, reformar sin dialogar es retroceder. Y acá estuvo el error del gobierno. No compartir la discusión de la reforma con alumnos, docentes y con el mundo del trabajo. Porque el mundo del trabajo es con quien se quería construir ese puente justamente desde la educación hacia el mundo del trabajo. Lo que sí es cierto es que la economía del siglo XXI, la economía que viene, tus hijos necesitan algo distinto de lo que tenemos, porque la economía es distinta. Vamos a una economía colaborativa, pero claro, antes que eso, lo que necesitamos es que los pibes que no tienen para comer, coman, porque es muy difícil que piensen si no comen lo suficiente. Muy bien. Bueno,
Es cierto, los pibes que no tienen para comer tienen que comer y la educación está atada a un modelo de país. Ahora yo me pregunto, ¿el modelo de país que vos querés es el que votó, como votó tu bloque en el Congreso Nacional, el pacto con los fondos buitre, la consolidación del impuesto a las ganancias, es decir, ese impuesto que agravó el kirchnerismo, que siguen pagando 1,5 millones de trabajadores y que tu bloque lo votó con el macrismo en el Congreso? El modelo de país es el del presupuesto 2017 que ajusta a educación, salud, etcétera. Entonces ahí te das cuenta por qué, como dice tu consigna, la plata no alcanza. Es bueno que sigas mi campaña de cerca. Fantástico. Bueno, te invito a que nos acompañes con tu voto. Bueno, vale decir también, en este sentido, que sí, votamos para resolver el conflicto con los fondos buitre. Sí, es cierto. Y también votamos el endeudamiento. Claro, porque nosotros no estamos para atarle las manos a quien gobierna la Argentina. Teníamos que salir del desastre en el que nos habían dejado. Nos dejaron en el veraz del mundo. Y Argentina necesitaba volver justamente a tener la chance de relacionarse con las otras naciones. El modo en el que la Argentina se vinculó con el mundo, vale decir, Marcelo, que es un modo que a nuestro entender es incorrecto. Ahora, pero vos votaste el puntapié inicial. Claro, pero... Todo arrancó con ese acuerdo colonial. Se supone que hablo yo y después me tiene el tiempo para... Exacto. Pero si lo hacemos con intercambios todo el tiempo. Claro, me gustaría usar... Tendría que haberle dicho a los equipos de campaña de todos ustedes. Tengo un tema con el timer fantástico. Bueno, cierro con esto, para que no suene la chicharra, va a sonar, pero lo importante de vuelta es tener en claro para qué modelo de país vamos a pensar el modelo educativo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya terminamos con el primer tema. Ahora le vamos a pedir a los asesores de ellos que pueden pasar economía y relaciones internacionales. Acá también, 1,5 minutos, como hicimos por sorteo. El que va a comenzar este tema es Matías Tombolini. Tiene entonces su 1,5 minutos. Muchas gracias. Salimos del cepo, cerramos conflictos pendientes y volvimos al mundo. Pero no trajimos socios comerciales. Fuimos a pasar la gorra. Hasta mitad de año, sobre 455 proyectos de inversión que se habían anunciado, solo se habían concretado 34. Estamos financiando el crecimiento con deuda externa, que la van a pagar vos, yo y nuestros hijos. De cada 100 pesos de impuestos, de cada 100 pesos de gasto en alimentos, 35 son impuestos. Nosotros proponemos mayor competencia en las góndolas para que vos puedas tener mayor diversidad a la hora de elegir y menores precios. Y proponemos mejorar tu salario bajando el IVA. Tenemos que exportar más, agregar valor y tener empleo de calidad. Promover un capitalismo nacional, para eso, significa bajar la tasa de interés. Para eso también tenemos que mejorar la logística. El desarrollo nacional supone una agenda de innovación que hoy no estamos discutiendo. Y para que nos posicionemos de cara al futuro hay que aprovechar cuáles son nuestras principales fortalezas. Respecto del empleo, nuestra posición es clara. Para que las empresas contraten más gente, tienen que vender más. No tiene que ser más barato un empleado. Y sí, hay que achicar el déficit fiscal. Pero para eso, para que la plata te alcance, quien tiene que gastar menos es la política, que tiene que ser más eficiente y más productiva. Bien, gracias, Matías. De acuerdo al orden, al sorteo, Martín Lustó, su 1,5 minutos. El atraso de tarifas del kirchnerismo era un delirio insostenible. Llegamos a gastar en estos subsidios un monto equivalente a la totalidad del déficit y a 7 veces la asignación universal por hijo. Pero vos no tenés la culpa y no había que tirarte el problema por la cabeza. Lo que nosotros proponemos es reequilibrar, pero en 8 años, subiendo el gas y la electricidad 6 y 8% más de lo que suba la inflación cada trimestre. Si hacemos esto, vamos a resolver definitivamente el problema y hoy las tarifas serían de la mitad. Hay otros precios también que son muy altos. Estamos todos de acuerdo, pero para eso no sirven ni Moreno ni la inacción. Lo que hace falta es una ley antimonopolio como la que presentamos en el Congreso. Con instrumentos de este tipo, los países como Argentina lograron bajar en 180 productos distintos los precios un 23%. Este gobierno recibió una herencia muy compleja, es así. Y fue exitoso en resolver algunos problemas urgentes. El INDEC, el cepo, la recuperación del crédito y de las reservas. Pero los argentinos sufrimos mucho. Ahora nos estamos recuperando, pero la verdad es que a Argentina hace mucho que le cuesta crecer en serio. En los últimos 40 años, Chile creció 4 veces más. Uruguay y Colombia crecieron 3 veces más que la Argentina. Podemos cambiar esto, pero precisamos un diagnóstico más profundo.
tenemos que saber qué es lo que hay que hacer para no volver a frustrarnos. Entre todos podemos encontrar mejores soluciones a los problemas que padecemos de hace mucho, y esto es lo que nosotros proponemos llevar al Congreso. Muy bien, perfecto. Con el tiempo, ahora es el turno de Daniel Filmus, Economía y Relaciones Internacionales. Sí, hoy a la mañana cuando me desperté leyendo los diarios, encontré este artículo en el diario Clarín. La inflación no cede y enciende las luces amarillas entre los economistas y habla de una inflación del 2% para este mes. Quiero decir que hay una tormenta perfecta porque a la inflación se le suma la desindustrialización, se le suma la caída del salario, la caída del consumo, y realmente eso golpea en todos los hogares. El drama, la angustia por no llegar a fin de mes es algo de todos. Estamos todos angustiados, estamos todos preocupados, cierran las fábricas, cierran los comercios. Algunos no están angustiados y preocupados, algunos festejan esto. Esto también es del diario El País del día de ayer. Hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90, ya que le gustaba hablar a la doctora Carrió de los 90. Acá hay una gran coincidencia, dice Cavallo, que fue el que sabemos hasta dónde llegó la economía de la Argentina. Por supuesto, nosotros creemos que lo más grave no pasó. Lo más grave va a pasar después del 22 de octubre, porque el gobierno ya lo anunció. Si nos mintió en la campaña anterior y después hizo todo lo contrario, ahora que nos anuncia y nos dice que va a haber reforma laboral, ahora que nos anuncia y dice que van a aumentar todavía todas las tarifas, también la de transporte, ahora que nos está anunciando que va a haber en el Congreso una ampliación del impuesto a las ganancias para sectores que hasta ahora no tienen, y que va a haber una suba de la edad jubilatoria, lo único que le preocupa a este gobierno es el ajuste. Si se siente legitimado en las elecciones de octubre, va a ir por un ajuste tremendo que lo vamos a sufrir todas las argentinas y los argentinos. Menos uno, Cavallo. Gracias, Filmus. Elisa Carrió, su minuto y medio. Sí, miren, yo estoy orgullosa porque la verdad que hicimos un cambio en paz. Salir de un régimen corrupto que impedía hablar, que impedía dialogar, donde yo no podía tener custodia, porque la custodia me la daba Aníbal Fernández. No podía tener custodia porque estaba amenazada por Irán, cuando ustedes firmaron el pacto con Irán. Sentí de repente, como muchísimos argentinos, que venía la libertad, y gracias a Dios que existía la policía de la ciudad. Porque yo sin custodia de la policía de la ciudad estaba muerta. Sencillamente porque el jefe del ejército era Milani, acusado de lesa humanidad. Entonces yo estoy orgullosa porque lo hicimos a un cambio en paz, por vía electoral. Trataron esa noche, como lo cuenta la propia Servini de Cubrí, lo cuentan los otros jueces, de tomar el correo, de robar en el correo. No pudieron. Ganamos en paz. Segundo, encontramos el Banco Central sin reservas. Sin reservas. Hoy hay 25.000 millones y 40.000 millones tomando la totalidad. Salimos del cepo, sin costos. Vamos a bajar la inflación a la mitad. ¿Qué más quieren? Se robaron un país. La corrupción mató a gran parte de este país. Y estamos empezando a crecer. Vamos a crecer al 3%. Yo reconozco, miren, en el gobierno hay debate, hay aprendizaje, y lo de las jubilaciones es mentira. Yo me puedo jubilar y no me jubilo, porque es opcional. O sea que vos si querés a los 65, si querés a los 60. Elisa Carrió. Cierra Marcelo Ramal con su minuto y medio. Sí, solo para responder esto último que dijo Carrió, opcional, aumento de la edad jubilatoria opcional. Carrió, con una jubilación mínima que no llega al 40% de una canasta de pobreza, ¿usted piensa que estamos ante una jubilación opcional? No, estoy hablando, pero quiero contestarlo. No hay ninguna opción. Eso es extorsión. Es decirle a un jubilado, o te morís de hambre con una jubilación mínima misérrima, o seguís trabajando. Ahora, acá hemos visto, todos han escuchado, algo que suena muy cercano a un fraude. Todos los que están acá han gobernado el país. O lo gobernaron antes con los Kirchner, Massa, etcétera, o lo gobiernan ahora. Ahora resulta que los que gobiernan ahora no dicen una palabra de ajuste, y los que gobernaron antes y vienen pactando el ajuste con el gobierno, dicen que van a luchar ahora contra el ajuste. Yo creo que esto no es creíble. Acá tenemos lo que va a ocurrir después de las elecciones.
aumento del gas, de la luz, después del 22 de octubre un mazazo al bolsillo. Y yo me pregunto, ¿quién va a parar esto? ¿Quién va a parar esto? Acá lo tiene, acá está, gas, luz, todo. ¿Quién va a parar esto? ¿Los que han pactado en el Senado y en las gobernaciones el ajuste con Macri? No. Para esto hay que elegir diputados de izquierda y llevar a quienes siempre hemos enfrentado el saqueo del país. Gracias, Marcelo Ramal. Le vamos a pedir a la gente que acompañe si podemos mantener el silencio, pues bueno, así escuchamos a los candidatos. Entramos en la parte de las preguntas, de acuerdo al orden de las PASO, de la elección de que usted votó. La primera pregunta va a ser Daniel Filmus y tiene para hacerle la pregunta a Martín Lustó, Matías Tombolini o Marcelo Ramal. No sé a quién elige. Le voy a hacer una pregunta a Marcelo Ramal. Bien. Perfecto. Me parecía muy importante esto que señalaba recién, una actitud de frente, una actitud muy firme frente a las políticas que quiere aplicar el gobierno. Nosotros hemos tenido durante todos estos años en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, nuestra fuerza ha tenido una actitud de no votar absolutamente ninguna de las leyes que el gobierno está planteando. En este sentido, nosotros creemos que es importantísimo firmar un acuerdo, y lo hemos hecho un compromiso entre todos nuestros diputados y todos nuestros legisladores para comprometernos a no votar la reforma jubilatoria, a no votar la ampliación de ganancias, a no votar ajuste en educación, ciencia y tecnología. Mi pregunta concreta es, ¿estarían de acuerdo en compartir una firma de un compromiso de esa naturaleza? Pero, Filmus, es un compromiso no creíble con ustedes. Ustedes son los responsables de la consolidación del impuesto a las ganancias sobre el salario. Ustedes son los responsables de 10 años de miseria jubilatoria. Quiero agregarte algo más, porque existe el Congreso, el Senado y también existe la legislatura de la ciudad. Ustedes son responsables, y yo te lo voy a entregar ahora, de haberle votado al PRO en la ciudad de Buenos Aires al menos 14 leyes fundamentales de venta de tierras públicas, de endeudamiento, incluyendo el voto de varios de los diputados que llevas en tu lista y que ahora van al Congreso Nacional. Yo lo que me pregunto, quienes en la ciudad de Buenos Aires le allanaron el camino al macrismo de este modo, acá tenemos pactos pro-K, 10 años de pactos en la ciudad para favorecer negocios inmobiliarios. Los que le allanaron el camino al macrismo de este modo, ¿van a llevar adelante una oposición consecuente al macrismo? Yo creo que no. Bueno, su respuesta. Primera cuestión, que no me respondiste respecto de nosotros. Yo pregunté si ustedes están dispuestos a, tomando las leyes más importantes que quiere el Cambiemos imponer en el Congreso, si estarían dispuestos a firmar un compromiso. Ese compromiso ha sido nuestra fuerza en el Congreso Nacional, la principal fuerza de oposición, y no me respondiste, lo siento mucho. Lo que quiero contarte es que el tema de las jubilaciones, cuando nosotros asumimos, era un tema que estaba privatizado. Y si mal no recordás, no solo se estatizó, no solo se nacionalizó los fondos del ANSES, sino que después se hizo una fórmula que permitió la recuperación de la jubilación. Eso me parece que es importante porque el compromiso a futuro, Ramal, siendo fuerzas de oposición, tiene que ser común. O nos unimos o realmente el ajuste va a pasar por todos lados. Lo que estás diciendo es una maniobra y te explico muy sencillamente. Nosotros vamos a votar en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma jubilatoria, en contra de esta negativa reforma de salud. Veremos cómo votan ustedes. Pero si en este país hay algo, que nosotros hemos defendido celosamente y por eso existe el Frente de Izquierda, es nuestra independencia política frente a todos los que gobernaron. Para la precarización laboral, para la destrucción del sistema jubilatorio, para destruir, por ejemplo, la seguridad en el trabajo. Todos ustedes han votado reformas terriblemente negativas a la ley de RT. Entonces, ustedes hagan lo que quieran. El voto en contra del Frente de Izquierda, contra todo el paquete macrista, no está en duda. El voto de ustedes, no sé. Muy bien. El turno ahora es de Martín Lustó. Vamos a ver, la producción nos va a mostrar qué alternativas de políticos puede preguntar. Lo tiene. Tiene a Elisa Carrió, a Daniel Filmus y a Matías Tombolini. Lustó, usted elige. Voy a preguntarle a Carrió. Perfecto. Lilita, cuando subieron las tarifas fuiste muy crítica con la forma en que subieron las tarifas. Criticaste al ministro y hace poco dijiste que había sido un ajuste brutal que tenía que ser revocado. Ahora va a haber otros ajustes.
Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo pensás que se podría resolver? Porque esto ha tenido un impacto significativo, no solo en las familias, sino en un montón de pymes por todos lados del país. Sí, esto prueba dos cosas. Primero, que he sido la única diputada nacional, junto con la coalición cívica, que a lo largo de la historia no tuvo obediencia debida. Ni cuando fue oposición ni cuando fue gobierno. Y yo me comprometo acá con mi historia personal, porque acusé de traidora a las patrias a mis compañeros de banca, no haber violado nunca la Constitución. Así que yo en contra de los pobres no voy a votar. Y en contra de los jubilados no voy a votar. Esto le queda claro al gobierno y el gobierno lo tiene claro. Y si no lo tiene claro algunos ministros del gobierno, lo tiene claro Cambiemos en el Parlamento Nacional. Así que yo no tengo ningún problema. Lo que sí creo es que tiene que haber previsibilidad. No son los aumentos que se van a decir, van a ser aumentos escalonados y conforme a una recomposición que con el tiempo no va a existir. Por ejemplo, la liberación del petróleo tendría que llevar a la baja de combustible. O al revés. O al revés. Tiene que llevar a la baja de O al combustibles. Y si no lleva, tenemos que investigar YPF, que él fue el miembro probante de la expropiación, que fue el mayor vaciamiento de la historia de la nación. Y le dieron impunidad total a Brufau. Y ahora estamos enfrentando un juicio, uno de 3.500 y otro de 3.500 cuando la empresa vale 5.000 millones. Lustó, adelante. Sí, primero yo creo que tu espacio no es el único que no tiene obediencia debida. El nuestro tampoco y nunca la tuvo. ¿Qué espacio? Evolución, eco y unen. Las tres cosas. Pino. En los lugares donde antes estabas. Insisto, pero insisto, déjame preguntar porque nuestra propuesta era muy concreta, ¿sí? Se podía reestructurar el tema tarifario en 8 años, eso daba previsibilidad, las empresas se iban a saber cuáles los precios a futuro, la gente también, no hubieran subido las cotizaciones de esas empresas 400%. Entonces creo que hay maneras mejores de corregir. La pregunta es, más allá que digas que no vas a votar, ¿cuál es tu propuesta para corregirlo? No, es que, ¿sabes qué pasa? La gran diferencia que vos no conociste, vos entraste conmigo como diputado nacional, una interna. Yo la verdad que no te conocía, te sigo sin conocer, porque la verdad que fuiste embajador en Estados Unidos, tuviste diputado, te fuiste, yo no sé dónde estás. Pero más allá de eso, te tengo aprecio, pero no sé dónde estás, no sos confiable. Ahora, lo que sí te digo es esto. Nosotros trabajamos en equipo. Y yo trabajo y nosotros discutimos. Y los DNU que saquen, que no se correspondan con la Constitución, no los vamos a votar. Porque nunca voté en contra de la Constitución. Y esto no lo puede decir nadie que estuviera acá. Pero esto es tarifas, no Constitución. En todos casos, yo no... Mira, y la solución que encontraron no es buena. Amartya Sen dice que en realidad el único contrato social es reducir las injusticias más notorias de la sociedad. Yo estoy por el Banco de Alimentos, por la asignación, por la creación de empleo genuino. Ahora, también te digo, ese costo laboral que va a los sindicalistas, que además de chorros, son brutos, porque comprarte 100 autos de alta gama, entonces le está quitando empleo a otro trabajador. Segundo, ¿cómo el chico va a enseñar a aprender a trabajar si no hace práctica? Pero a pesar de la discusión, las tarifas se subieron como se subieron. Es el tiempo. Por eso y vos la ibas a subir más. Y está completo. Y vos la ibas a subir más. Pasamos al siguiente. A ver, vamos a ya el pasar. tiempo de los dos terminó. Ahora le toca... Matías Tombolini. Perdón. Matías Tombolini, su tiempo, bueno, de acuerdo al mecanismo, le tocaría preguntar a Daniel Filmus. La economía que nos dejó el kirchnerismo estaba claramente agotado. Un modelo de crecimiento que funcionó hasta el 2007, tal vez un poco más, y después, a partir de la 125, todo cambió para mal. Lo cierto es que el resumen más perfecto del modelo kirchnerista lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Y yo allí te pregunto si vos compartís la forma que tenía Cristina de resumir el final de su mandato. Decía que los empresarios se la llevaron en pala. Si fue así, ¿cuál fue el proceso de distribución del gobierno de ustedes? Filmus. Bueno, en primer lugar, me llama la atención que plantees que fue a partir de la 125, porque el jefe de gabinete durante ese tiempo y mucho tiempo más fue el jefe de tu partido, Massa. Así que es un poco extraño, el ministro de Economía está acá, en aquel momento el jefe, el que tuvo la posibilidad de hacerlo fue Massa, que no lo hizo. En segundo lugar, me parece importante de que lo que hubo fue un proceso de distribución enorme. En América Latina y en Argentina es la primera vez en la historia que hay crecimiento y distribución. Hasta ese momento no hubo crecimiento y distribución en América Latina y en Argentina. Se pudo distribuir y es muy fácil, lo van a tener acá en mi página web, en el Facebook,
van a tener cómo aumentó la distribución a partir de los análisis con el coeficiente Gini. Así que es muy claro, uno recuerda cómo estaba el país en el 2003, recuerda cómo está ahora. Pero la pregunta tuya es claro que habla del pasado. ¿Por qué no hablamos de lo que está haciendo este gobierno ahora? ¿Cuál es tu preocupación o cuál es tu problema? Porque votaron todas las leyes, la de los buitres, por supuesto, la de endeudamiento, por 100 años, absolutamente todo. Entonces, ¿te preocupa el pasado o te preocupa el presente? Estamos evaluando un gobierno entre el 2015 y 2017. Eso es lo que estamos evaluando ahora. Eso es lo que la gente va a votar. Tombolini, la repregunta. Bueno, la repregunta que va a ser un poco una respuesta, porque me preguntan si me preocupa el pasado o me preocupa el futuro. La distribución de la riqueza del final del modelo de kirchnerismo fue clara y hacia los bolsos que terminaron revoleados por arriba de los muros, para que lo entendamos todos. Claro, a mí me preocupa el futuro, por eso creo que tenemos que votar cuestiones centrales junto con el gobierno y otras junto con ustedes. Por ejemplo, cuando votamos el impuesto a las ganancias, para tratar de llevar adelante una promesa que había sido del presidente y no cumplió, que era eliminar el impuesto a las ganancias respecto de los trabajadores. Allí... Ahí está, Filmus. No, justamente, es uno de los temas más importantes. Si hay algo que tiene este gobierno, es promesas sin cumplir. No, cuando se lo votó porque hizo ciertas promesas. Ninguna de las promesas que hizo, hasta la de Fútbol para Todos y por supuesto la de sacar a los trabajadores del impuesto a las ganancias, este gobierno cumplió. Pero pudo no cumplir porque tuvo en la oposición, o algunos que se dicen ser votados por la oposición, un oficialismo encubierto. Por eso, lo digo con sinceridad, lo digo con franqueza, lo digo con fortaleza, 22 de octubre hay que votar fuerzas que sean una garantía, que tengan un compromiso de no traicionar el voto de los electores. 2 de cada 3 argentinos votaron contra las políticas de este gobierno, 2 de cada 3 argentinos piensan que estas políticas están mal y 2 de cada 3 argentinos tienen derecho a que cuando votan sepan que están votando. Lo que pasó, sin lugar a duda, con por ejemplo, las listas de Massa, es que todos los que fueron elegidos como parte de la oposición votaron todas las medidas oficiales que hoy castigan el bolsillo y castigan la vida y desorganizan la vida de todos los argentinos. Bien, muy bien. El turno ahora de Marcelo Ramal. Ahora nos va a mostrar la producción. Le tiene que preguntar a Martín Lustó. Ramal así que se prepara y le damos los 30 segundos para, cuando esté listo, que le haga la pregunta y después la repregunta a Martín Lustó. Martín, quiero saber cuál es tu posición sobre un proyecto nuestro que existe en el Congreso para establecer el 82% móvil para los jubilados de acuerdo al último salario percibido. No el 82% de un salario medio, sino realmente el 82% del último salario que percibió el jubilado, que es realmente la medida que puede reconstituir el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque desde el Frente de Izquierda pensamos que la jubilación es un salario diferido. Un trabajador tiene derecho a ganar cuando se jubila una cifra similar a la que tenía cuando trabajaba. Su respuesta. En primer lugar, ese es un anhelo y un derecho de muchos jubilados, porque muchas veces se le ha dicho. Pero la verdad es que en los últimos 23 años Argentina hizo 7 reformas previsionales sin hacer un solo número actuarial. Cada vez que hemos tocado, estatizado, privatizado, hecho moratorias, ahora también no hacemos ningún solo número y siempre vengo reclamando lo mismo, porque el sistema previsional es un cuerpo vivo en el cual cualquier cosa que toques hoy afecta a futuro. No tenemos todavía números actuariales sobre el sistema. Y si queremos privilegiar a los jubilados como se merecen y como lo dije antes, lo que tenemos que hacer es ser mucho más rigurosos con en qué gastamos. Como dije antes, el gobierno kirchnerista dejó un Estado que es 3 veces más grande por cada argentino y además de eso tuvo el doble de presupuesto por año que tuvo Menem y dejó la misma cantidad de pobres y la misma cantidad de indigentes. Entonces hay que ser muy rigurosos hoy para poder ser generosos mañana y eso es lo que nosotros discutimos y la manera en que discutimos cada vez que nos toca discutir en el Congreso. Bueno, te voy a hacer 2 propuestas rigurosas. Ya que pedís números, vamos a ver 2 propuestas rigurosas. La primera, restablecer los aportes patronales que bajaron Menem y Cavallo en los años 90 y que están en el origen del desfinanciamiento actual del ANSES. La segunda es terminar con el trabajo en negro realmente. Nosotros también tenemos una iniciativa. El blanqueo automático de los trabajadores con la sola denuncia por carta documento de su situación ilegal al Estado. Con el ingreso de fondos del trabajo en negro y la restitución del aporte patronal, el 82% móvil es posible. Lamentablemente,
lo que hoy prima Su tiempo, en todos tiempo. ustedes Así es puede apoyar responder. la baja de aportes A ver, patronales, no la elevación. Martín Lustó. Primero, con respecto al trabajo en negro. Uno de los problemas por los cuales Argentina hace mucho que no puede generar trabajo en blanco en cantidad y en calidad suficiente para sacar 11 millones de compatriotas de la pobreza es porque el Estado está muy mal administrado. Y entonces hace dos cosas. Primero, nos mata cada vez más a impuestos y eso hace que las pymes no puedan producir. Y segundo, como tiene déficit y se endeuda y trae 35.000 millones de dólares todos los años, el tipo de cambio no es competitivo. Eso es lo que viene pasando hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Vos estás Entonces, a favor de una devaluación? No estoy a favor de una devaluación. Estoy a favor No de te tener un pregunto. tipo de cambio competitivo. Han devaluado en el 2014, acá el kirchnerismo, y en el 2016 el gobierno, por el desastre que le dejó el kirchnerismo. Entonces, si queremos resolver los problemas, primero tenemos que hacer eso con respecto al trabajo en blanco. Con respecto al sistema previsional, uno de los problemas que dejó el kirchnerismo, y recuerdo cuando vino Bocio a la Cámara de Diputados, es que en la última moratoria estuvieron repartiendo plata que no era de ANSES, porque era de las provincias a las cuales se les había sacado la plata cuando se privatizó el sistema. El 15% que ahora la Corte le restituyó. Y en lugar de resolver los problemas con anticipación en la Argentina, dejamos que escalen y que tengan un volumen que después hace muy complicado todo. Y por eso hay que prevenir todas las inconsistencias que se generan en una economía, Listo, para fue el evitar tiempo, las crisis. Fue el tiempo. Yo de los te di dos. una Ah, propuesta. ya está, Ramal, ya está, fue el tiempo. Perdón, ahora le toca el turno de la pregunta A a Elisa Elisa. Carrió, ahí vemos que la alternativa de pregunta es... Matías Tombolini le tiene que preguntar. Elisa, su pregunta. No sé qué preguntarle. Allí lo tiene Bueno. el Me candidato. tildé. Bueno, seguramente vamos a ser compañeros en el Parlamento de las Naciones y que yo no tengo nada que ver con tu jefe. Tu jefe ha sido un hombre siniestro para mí, para la historia de la nación, el narcotráfico en la zona de Tigre, junto al fiscal Novo, gracias a hoy procesado, pero no tengo nada personal con vos. Así que no tengo nada que preguntarte. La verdad es que recién te conozco y me pareció una exposición excelente, así que yo no... Me parece muy bien que gente joven ingrese a la política. Matías, su tiempo. Gracias, gracias y gracias Lilita porque me permite de este modo desarrollar algunos conceptos que tienen que ver con la economía de lo que estamos hablando. Y el año que viene vamos a discutir cosas muy importantes para tu futuro, para el de tus hijos, para el de todos nosotros. ¿Que acá se termina el programa? Y tienen que ver con la reforma... Déjelo terminar, porque es pregunta y repregunta. Y tienen que ver con la reforma tributaria que vamos a discutir en el país. Y ahí hay que ser muy claro. O empezamos bajándole el impuesto a las empresas para que reinviertan los dividendos, que está muy bien, pero para nosotros ese es un punto de llegada, no un punto de partida. O empezamos bajando los impuestos al consumo. Y ahí está el debate, Lilita. Yo creo, y nosotros creemos, junto con Sergio, con Lavania, con Victoria y con Stolbizer, que hay que empezar bajándole el impuesto al consumo para liberar salario y reactivar justamente el consumo de los comercios minoristas y las pymes, que está mal. Esa es la discusión central que viene el año que viene. Sí, a mí... Elisa, tiene 30 segundos para repreguntarle. No, para preguntarle no, decirle, nosotros estamos de acuerdo. Es más, lo que tiene que bajarse es ingresos brutos. En realidad lo que tiene que bajarse es tasa de servicio. Porque si no, ninguna pyme puede subsistir en este país. Están matando a las pymes y van a matar al Estado. Esta es la verdad. Pero esto lo hizo el kirchnerismo. Y esto lo tenemos que revertir y ahora lo estamos haciendo. El problema es que los gobernadores no quieren. Entonces los gobernadores del Frente para la Victoria quieren mantener su mismo ingreso. Así no se puede. Bien, a ver, Matías, ahí hay tiempo. Hay una diagonal que tenemos que construir. Cuando comenzó el año, la Argentina le quitó la devolución con IVA a la tarjeta de crédito, a las compras con tarjeta de débito que tenías vos, que cuando comprabas con tarjeta de débito recuperabas el 5%. Eso es un error. En realidad, si uno se fija, la carga tributaria que tenemos, carnes, 39% de impuestos, gaseosas, 49% de impuestos, conservas y galletitas, 44% de impuestos. ¿Quién no ajustó hasta acá? La política. Mirá, te leo uno de los cargos que no ajustó y que tiene que empezar a ajustar. Coordinadora de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación, de Gestión de la Subsecretaría del Plan, de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. Acaba la plata de todos nosotros. Acaba. Entonces,
Hay que empezar por ajustar la política, que hasta acá no ajustó. Gracias. Bueno, hemos terminado el segundo bloque, que era el tema económico y desarrollo. Ahora vamos a ir a ver si se pueden retirar. Vamos a continuar con el debate. Vamos a entrar en el tercer tema, ¿no? El tema pautado con todas las representantes de los candidatos a través de las reuniones que hicimos en A Dos Voces. Todo lo que está ocurriendo acá fue pactado, acordado con los delegados de los candidatos en varias reuniones que tuvimos de trabajo con Edgardo, conmigo, con la producción de A Dos Voces. El tema de ahora es seguridad y justicia, ¿no? Así es, Marcelo, hubo sorteos como siempre, y en este caso el primero en arrancar con su minuto y medio es Martín Lustó. Adelante. En los 12 años acá, la inseguridad y el narco subieron, la corrupción atravesó todo y la justicia nunca estuvo peor. Se puede tener mucha plata, pero si se gestiona mal, no se resuelve nada. Los estados modernos usan datos, organización y control. Por ejemplo, en seguridad estamos gastando el doble que hace 15 años. Tenemos Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA, 24 policías provinciales y ahora las municipales, todo con nula coordinación y control. Nuestro equipo propone un sistema descentralizado de denuncias. Con eso lo que vamos a hacer es alimentar mapas del delito que sean públicos. Y con los mapas del delito vamos a poder detectar patrones delictivos, prevenirlos de la mejor manera y además auditar a las comisarías. Premiar a aquellos y cuidar a aquellos policías que trabajan bien y castigar a los que trabajan mal. Los países que han hecho esto, las ciudades que han hecho esto, han bajado el delito a 20% rápido. Además, es tiempo de priorizar cada gasto en función de cómo bajamos la inseguridad. Cada política social, cada escuela, cada alumbrado, cada asfaltado tiene que estar repensados a partir de este criterio. La justicia también es una caja negra que tenemos que transparentar. Saber cuánto demora, qué juzga rápido y qué no, y cómo condena. Una justicia lenta, una justicia injusta, no es justicia. Tenemos que trabajar para tener una justicia en tiempo real y además que deje de ser funcional al gobierno de turno. Esta es la única manera, la manera definitiva de terminar con la corrupción. Bien, gracias Martín. Ahora Daniel Filmus, su minuto y medio. Sí, en primer lugar, como recién decían que no se conocían y no se reconocían, recuerdo que estaban muy juntitos hace muy poco tiempo y ahora están distanciados. Lo que me preocupa a mí respecto de la justicia es que Cambiemos llegó al gobierno con una idea de defensa de los republicanos. La doctora Carrió realmente durante muchos años de su vida ha hecho un culto del tema de los republicanos. Sin embargo, la primera medida que toma este gobierno cuando asume es mandar 2 miembros de la Corte por decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo puede ser que algo tan importante se intente imponer por decreto de necesidad y urgencia? Después nos dimos cuenta por qué. Porque eran los que iban a aprobar el 2x1 que tuvo que volver atrás porque hubo una movilización enorme de nuestra ciudadanía para no ver a los genocidas por la calle. Pero también con un decreto de necesidad y urgencia se resolvió incluir a los familiares en el blanqueo, los familiares del gobierno. Había habido un acuerdo fundamental para que eso no ocurriera. Nosotros no lo firmamos igual, no votamos igual esa ley, pero también decreto de necesidad de urgencia, ¿para qué? Para que los familiares puedan blanquear. Decreto de necesidad de urgencia, de otra manera, es lo que se hizo en el acuerdo que firmó Argentina con Reino Unido en el caso de Malvinas. Una cosa increíble, entregando nuestros recursos en el Atlántico Sur. Es una cuestión de la cual Argentina difícilmente va a volver. No ponga cara rara Carrió, pues yo fui a la reunión de Comisión de Relaciones Exteriores que exactamente cargó el debate y esto fue así. Quiero terminar señalando que recién la doctora Carrió habló de sus dificultades en las que tiene en este momento Santiago Maldonado. Me parece que ese es el elemento fundamental. Estamos todos acá y todos nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Bien. Si hay un problema de seguridad, es ese. Bien, gracias, Filmus. El turno ahora Elisa Carrió, un minuto y medio. Yo voy a hablar desde el corazón. Yo distingo a las personas que pusieron el cuerpo de las que no pusieron el cuerpo. Porque es muy fácil hablar de corrupción. Todos hablan ahora de corrupción. Pero en muchos momentos estábamos solos. Paula, Juan, Fernando, yo, y me trataban de leprosa, de loca. Las barbaridades que yo he recibido, el bullying que se llama. Nunca me quejé, nunca querellé. Tuve 36 querellas criminales. Me gusta que me querellen los criminales. Desde obviamente Kirchner, Aníbal Fernández, todos. Hasta Milani. Y la verdad es que ahora veo, no sé por obra de qué,
que juicios de hace 15 años que avisábamos el saqueo de la nación, voto en AISA. Acá se inicia el patrimonialismo corrupto, hoy investigada AISA. Después de tantos años en que ustedes fueron parte de ese gobierno, yo no. Lo que pueden respetar es que nunca me prendí a la transversalidad. Porque dije, este es un pase al pejoca corrupto. Enfrentamos la corrupción y estamos viendo los frutos. ¿Y saben qué? Es cierto, yo soy cristiana. Porque si no, no estaría en la política. La verdad que estoy en la política porque dicen que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y yo voy a luchar toda mi vida por eso. Y esa es una garantía para toda la sociedad. Dentro de Cambiemos y fuera de Cambiemos. Gracias, Elisa Carrió. Ahora el turno para Marcelo Ramal, su minuto y medio. Marcelo. Sí. Doctora Carrió, me hubiera gustado escuchar una palabra, algo, sobre el mayor hecho de inseguridad que conmueve al país desde hace 70 días, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Teniendo en cuenta que este gobierno es responsable de la represión ordenada por la ministra Patricia Bullrich, ejecutada por su jefe de gabinete, luego abiertamente encubierta, bueno, y finalmente con un encubrimiento que se ha derrumbado y que hoy muestra la responsabilidad estatal en todas sus formas. Me hubiera gustado escucharla. En segundo lugar, quiero decir que la inseguridad, tal como se ha planteado acá, viene de arriba, no nos engañemos. Todos ustedes han protegido un régimen social, un Estado que, por ejemplo, en los últimos 15 años, promovió casinos privados en todo el país, que son el principal canal de lavado de dinero. Y en la ciudad de Buenos Aires, el macrismo legalizó el casino de Cristóbal López. Pero quiero decir lo siguiente, nadie toca otra corrupción, la de la burocracia sindical. El gobierno ahora encuentra algún mafioso, el Pata Medina, pero ¿por qué lo hace? Para sentarse con otros mafiosos, como Gerardo Martínez, por ejemplo, a arreglar la reforma laboral. Si no aceptás la reforma laboral, vas preso. La única fuerza política que en este país ha combatido a la mafia sindical y lucha por la recuperación de los sindicatos, para que esos corruptos no los usurpen más, es el Frente de Izquierda. Muy bien, el turno ahora de Matías Tombolini, su minuto y medio. No hay justicia, no hay seguridad sin justicia, no hay justicia sin transparencia. Una cosa va de la mano de la otra. La lucha de la corrupción tiene en su dimensión económica un aspecto fundamental. Y allí nosotros queremos que los corruptos, los chorros, devuelvan lo robado. Y por eso Sergio, que por cierto no tiene ningún proceso. No, porque no tiene ningún proceso y no está acusado de ninguna causa de corrupción, más allá del marketing. Lo que estamos esperando es que se apruebe justamente esa ley que está esperando en el Senado. El combate a la corrupción también supone reconocer la lucha de Margarita Stolbizer, que es un emblema de lucha contra la corrupción y de transparencia, y que es un orgullo para nuestro espacio. La justicia creció 150% en su gasto, mientras que la economía solo 50% entre el 2004 y el 2015. ¿Vos tenés 3 veces más justicia? Claro, tenemos que llevar la justicia a los barrios para que denunciar no te dé miedo el fiscal y el juez en el barrio. Necesitamos una seguridad mejor formada, que empiece por tener medidas de carácter socioeconómico para la fuerza policial. Y finalmente, hablar de derechos humanos también significa hablar de género. La violencia contra la mujer tiene en el femicidio su cara más grave. Y aquí nosotros necesitamos que la justicia persiga y encarcele a los femicidas, cuidando a las víctimas. Necesitamos que la Ley de Educación Sexual Integral se aplique, porque es el elemento central que permite justamente combatir esta problemática. Y tenemos en Victoria Donda probablemente a la mayor luchadora respecto a este tema. Bien, muy bien, Matías. Bueno, el momento de la exposición de cada uno de los candidatos terminó. Ahora vamos a ir al momento de las preguntas y las respuestas. De acuerdo al orden, en este bloque le tiene que comenzar a preguntar Martín Lustó y estaría para elegir entre Daniel Filmus y Matías Tombolini. Ya le va a tocar su turno, Carlos. En este caso es cuarta, tiene que esperar. Elegiste primera en el primer turno. Es más difícil que entender cómo se clasificaba Argentina ayer de acuerdo a los distintos resultados, la regla de acá. Pero le voy a preguntar a Filmus. Bien, muy bien. ¿Sí? Daniel,
yo te tengo respeto personal y profesional, y leí que vos y Cristina Fernández de Kirchner están indignados por López, pero la verdad es que hay 16 y 17 ministros de Cristina procesados, amigos que se hicieron millonarios, como Lázaro Báez y San Felice. Y si uno cuenta los presupuestos que manejaron Devido, Jaime, Vudú, López, Aníbal Fernández y Barata, suma 200.000 millones de dólares en los 12 años. Entonces te quiero preguntar, ¿cuán grave pensás vos que fue la corrupción del gobierno durante los 12 años del kirchnerismo? Su tiempo. Sí, no me interesa cuán grave fue, porque todo hecho de corrupción tiene que ser sancionado. Todo hecho de corrupción tiene que ser sancionado. Si alguien se queda con la plata, que es la plata del pueblo, que es la plata de la gente, y la usa para beneficio personal, tiene que ser sancionado, y para eso está la justicia, y la justicia es la que tiene que resolver. Me parece que no hay absolutamente ninguna cuestión ideológica respecto de la corrupción. Cualquiera que se queda, sea de la ideología que sea del gobierno que se queda con un peso que no es propio, cualquiera merece, por supuesto, el juicio y el castigo, porque no hay absolutamente ninguna otra solución. Soy el que ha hecho la ley de la transparencia de la información pública, que se votó por unanimidad en el Senado en el año 2010, junto con Marita Perceval, senadora también. Presentamos esa ley, se votó por unanimidad en el Senado, había mayoría en diputados en ese momento de lo que se llamó el Grupo A, que era de la oposición, y no lo votaron. Cajonearon un proyecto que hubiera sido muy importante, hubiera sido decisivo para transparencia de la información pública y que hubiera evitado quizás muchísimos temas que hoy tenemos que lamentar. Su repregunta, Martín. Sí, como no me contestaste cuán grave te parece que fue. A ver, permiso, Elisa, le toca el turno a... No me contestaste cuán grave es, y me gustaría escucharte decir que fue realmente grave, como dije recién. Y sos un profesional comprometido con la educación, con la libertad para reflexionar, también con el pensamiento crítico. Y como no te escucho decir estas cosas, me pregunto si en el Congreso vas a tener independencia y libertad para votar cosas, aunque Cristina te diga, no votes esto, porque votaste el memorándum con Irán, votaste el ascenso de Milani, defendiste a Vudú, defendiste sueños compartidos, defendiste Venezuela. Entonces quiero saber si, con el respeto que te tengo, vas a tener la libertad para votar en soledad si estás en contra de tu bloque. En primer lugar, son cosas que se van a discutir en el bloque, y cualquier hecho de corrupción es muy grave. Pero también es grave la mentira, y como uno sabe de estas cuestiones que van a pasar, uno trae los elementos. Quiero mostrar, la libertad la tuve en el momento que fui senador, y fui senador oficialista. Por ejemplo, con la ley de glaciares, por ejemplo, con la ley de cigarrillos. Leyes sobre las cuales muchos de los que están acá miraron para otro lado, y las fuerzas políticas miraron para otro lado. Entonces, lo que leyes dijo que enfrentan no hay dos tipos de reglas, Carrió, una para que pueda intervenir y otra que nosotros tenemos que escuchar. Continúe y le agregamos los segundos. Si la Cámara toma, en el mismo momento que dice que Milani está, fui el que renunció a la comisión porque consultamos con el CELS, y cada una de las resoluciones que yo tomé... Pero como votaste senador, el ascenso. No voté el ascenso, ya no era senador inclusive. No, eso es cuando se lo nombró jefe de... Perdón, no voté el ascenso de Milani cuando el CELS se plantó y dijo que había una dificultad con Milani, como es obligatorio mandar eso al CELS, y el CELS es el que recomienda. Acá estoy mostrando cómo renuncié a la comisión. Y lo hice de cara a la sociedad porque soy un defensor de los derechos humanos. Peleé toda la dictadura por los derechos humanos, y creo que es unos ejes centrales que nosotros no tenemos que abandonar. Bien, Filmus, gracias. El turno ahora de Matías Tombolini. Vamos a ver las alternativas que tiene. Ahí lo puede ver Tombolini, Elisa Carrió o Marcelo Ramal. Le voy a preguntar a Marcelo Ramal. Marcelo, fuiste profesor mío en la facultad hace muchos años. Y como economistas que somos los dos, y profesores también, entendemos que en materia justamente de derechos humanos la problemática de género es central. Uno de los elementos que tienen que ver con la problemática de género es la desigualdad en el ingreso entre hombres y mujeres, que ganan por la misma tarea un 27% menos que los hombres. Mujeres que, con 1 millón de madres solteras en la Argentina, no tienen, por ejemplo, un tratamiento especial respecto de su situación. ¿Cuál es tu opinión en materia de género respecto de la paridad de género que tu partido votó en contra? Bueno, primero quiero decirte lo siguiente. Yo instalé acá una cuestión sobre la cual nadie dijo una palabra. La necesidad de que se establezca por ley el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mueren
entre 100 y 200 mujeres por año. Hay 80.000 internaciones en el país como resultado del drama de los abortos clandestinos. ¿Y por qué tiene que ver esto con tu pregunta? Porque en este tema de la supuesta paridad de género hay una enorme demagogia. Nosotros no necesitamos cupos. Las listas del Frente Izquierda, en los sindicatos, en nuestros partidos, en todos lados, rebosan de compañeras que luchan por sus derechos. No hablamos de ustedes, pero sino una de la ley, nación. no, pero nosotros no vamos a embellecer ni a enmascarar a los partidos políticos que todos los días votan en contra del derecho al aborto, que son cómplices de la trata de personas. Por supuesto que tiene que ver. Nosotros no votamos, leyes. Estoy a favor de la paridad de género, bueno, pero estoy totalmente a favor de la paridad de género, pero estoy en contra de embellecer a partidos que todos los días rechazan los derechos de la mujer. Tomolini, y acá el único que habló del principal derecho... Bueno, cuando escuchás argumentos que no responden la pregunta, como embellecer a partidos, es importante que te preguntes de qué está hablando quien te intentó responder una pregunta que no respondió. Pero vamos con otra pregunta en esta materia, porque estamos hablando de justicia, de seguridad y también de corrupción. ¿Vos hubieras votado también, como votó tu bloque, para mantener los fueros de debido en el Parlamento Nacional? Te quiero explicar lo siguiente. No eran los fueros. Lo que se estaba discutiendo era otra cosa. Era una expulsión por supuesta inhabilidad moral. ¿Y te parece que es un atropello a las libertades políticas y a los derechos parlamentarios? O sea, que hubieras votado para que se quede cuando el año anterior un juez pidió, porque había allanado la casa de debido, pidió el desafuero, nosotros lo impulsamos en el Congreso. Tu bloque se cayó la boca. Y otros se callaron la boca, ¿saben por qué? Porque estaban discutiendo con Debido y con el kirchnerismo las leyes de ajuste que pactan todo el tiempo. Y te quiero decir una cosa más. Al Partido Obrero del Frente Izquierda nadie le va a poder hablar de Debido, de Jaime y de todos ellos, porque cuando todos ustedes se callaban la boca, el Partido Obrero luchaba contra la mafia ferroviaria de todos ellos y pagó esa lucha con la muerte de nuestro militante Mariano Ferreira. No los vi a ustedes en la enorme marcha del día siguiente a la muerte de Mariano, donde 80.000 personas exigieron respuesta y donde pusimos en el banquillo a Debido. Muy bien. Gracias. Bueno, ya terminamos. Ahora le toca, de acuerdo al turno rotativo, Marcelo Ramal. Su pregunta, no sé. Le queda a Elisa Carrió. Bueno, solo queda Elisa Carrió. Mi pregunta, doctora Carrió, es la siguiente. Creo que ya se la formulé cuando comenzamos a debatir. Me hubiera escuchado hablar acá de Santiago Maldonado. Sí. Creo que usted debió haber hablado del tema, porque hay una cuestión muy simple. Usted la votó la mitad del electorado y usted tiene una responsabilidad de ese electorado. Mucha gente que la votó vino a las marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Durante alrededor de 40 días no escuchamos una palabra suya y cuando escuchamos fue solo para defender a la cuestionada ministra Patricia Bullrich. ¿Me puede explicar por qué? No por el caso Maldonado. La defendí por su lucha contra el narcotráfico, porque ustedes hablan mucho y hacen muchas marchas, pero nunca hicieron una denuncia de corrupción, ¿sabes? Nunca. ¿Ah, no? El propio Altamira me reconoció en el 2001, en el Anfiteatro de Ciencias Sociales, que la única persona que había enfrentado al sistema financiero con el Citibank había sido yo, con un conservador. Entonces, ustedes hablan tanto de enfrentar todo, pero nunca pusieron el cuerpo por nada. No es ir a una marcha, es enfrentarte al poder en serio, es que te persigan, es que amenacen a tus hijos. Nunca los vi. Están siempre votando en contra. A ver, nunca la vi Zamora, a ver, espera un segundito. Zamora votó en contra de nulidad de obediencia debida por celo con Patricia Walsh. Bueno, él no está acá. ¿Está? La izquierda siempre vota en contra de todo. De expulsar al máximo corrupto. Entonces, ¿dónde están? El problema es que son divinos, pero no sirven para nada. Yo los adoro, pero no sirven para nada. Miren, me quitaron el quórum para destituir al presidente de la Corte en los 90, que era, ¿cómo se llama ese tipo de Menem? De La Rioja. Elisa, pero yo realmente te respeto. Elisa, pero lo que quiero decir es hagan algo. A ver, su tiempo, la repregunta de Ramal. Usted no me respondió.
¿Qué quería que te responda? Usted no me respondió sobre Santiago Maldonado. Mira, la verdad es que... No, déjeme terminar. Yo estoy investigando. Cuando nosotros luchamos contra las mafias en los sindicatos, poniendo el cuerpo nuestros compañeros... Yo quiero la aparición de vida. No la vimos a usted. Yo quiero con la aparición tampoco con la vida vimos, y estoy trabajando tampoco en la eso. vimos en este tema. Yo no la vi pedirle explicaciones a su gobierno. Soy no la vi. autora del tratado sobre desaparición forzada y su periodista jerarquía Santiago constitucional. Fioriti la llamó por teléfono en Clarín. Le preguntó por el tema y usted lo único que hizo fue defender a Patricia Es que no Bullrich. sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación al electorado suyo. Cuando sepa usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado sobre este tema. El minuto para responder a Carrió. Su minuto, Carrió. A ver, hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos. Y nosotros queremos vida. Hay un periodista que dijo, no tuvieron un muerto, pero tienen un desaparecido. ¿Se da cuenta nosotros para qué sirve la izquierda? Argentinos muertos. ¿Se da cuenta para qué sirve la izquierda? Para preguntar lo que nadie quiere preguntar. Pero ahí no tiene me para... No, como usted preguntar. dijo que no servíamos, acá tiene para qué sirve No, la pero a izquierda. vos no, porque creo yo que le hicimos un favor al Altamira país lo adoro. porque pusimos en Si yo claro no fuera las de cosas. derecha, como dicen, sería de Altamira. A ver. Bueno, es el turno ahora de Elisa Carrió. ¿Qué me toca? No, aquí estamos viendo la alternativa que le queda. Elisa Carrió a Martín Lustó. Tiene que preguntarle a Martín Lustó. ¿Y qué ella le pregunta Estamos todo? en el bloque de seguridad y justicia, lo que ustedes se preguntaron. No, me parece que en el tema de seguridad la ciudad está haciendo una transformación impresionante que es unir las dos policías. Y esa transformación es un trabajo impresionante. Y lo que han hecho con la policía de la ciudad, yo lo vivo porque estoy custodiada, es maravilloso. Entonces yo creo que en la ciudad hay muchos más policías hoy en la calle, no están en las comisarías, pregunto, ¿vos no ves ningún avance? ¿Vos no vas al barrio sur y ves que hay casas y jardines y cloacas? ¿No vas a la Villa 31? La verdad que a mí me asombró. ¿No van a Retiro? ¿No van a Constitución? La gente no es tratada como animales, es tratada como personas. Bien, su respuesta. Sí. Nosotros con el traspaso de la policía lo hemos apoyado, nos parece muy importante. También en el 2015 dijimos que uno de los problemas era haber creado una policía metropolitana que se superponía con la federal y no impactaba directamente en aquellas cosas para las que debería haber sido creada, que es lo contravencional, y creo que con eso estuvimos de acuerdo. Sí vemos cambios en algunos lugares, no vemos cambios en otros y tenemos otras prioridades distintas. Nosotros siempre lo hemos marcado así. En el caso de la seguridad, vemos más policías en algunos lugares. Sabemos que el gobierno está trabajando porque gente nuestra ha trabajado y colaborado como hacemos todos nosotros cada vez, pero creemos que hay un tema muy importante, que es que ya existe el sistema descentralizado de denuncias en la ciudad. Se puede denunciar por teléfono, por internet, no hay que ir al Ministerio Público Fiscal. Eso permitiría construir un mapa del delito, pero el gobierno no lo cuenta. Y si no lo cuenta, el mapa del delito tarda en construirse. Y si tarda en construirse y no es público y sigue en manos de las fuerzas de seguridad, no podemos auditar qué es lo que pasa. El mapa del delito va a ser público, esas denuncias descentralizadas anónimas se van a ejecutar en lo inmediato y ya en Provincia de Buenos Aires, de hecho, está funcionando porque vos podés llamar al Procurador General de la provincia con la denuncia anónima que ha sido central para la lucha del narcotráfico. Porque ¿qué me pasaba a mí con las mujeres con el Paco? Yo iba y al otro día las apaleaban. Pero fuimos los primeros, en el año 2003, que yo empecé a hablar del tema del Paco y también me decían loca. Está la ley, de hecho está Roy Cortina sentado ahí, que fue uno de los que más trabajó desde nuestro espacio para que estas cosas sean incluidas en la ley de seguridad que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Seguro, yo te puedo asegurar que va a ser así. Sí, yo creo lo mismo, pero creo que
dado que se gasta tanto en publicidad, se podría publicitar esto para que se alimente mucho más rápido ese mapa del delito y poder auditar qué es lo que está pasando. Mapa del delito poder controlar a los comisarios, poder premiar. Y después lo otro que creemos es que algunas grandes obras pueden estar funcionando bien en determinados lugares, pero nosotros tenemos que concentrar todos los recursos para mejorar la inseguridad. El Estado tiene que llegar a todos lados antes de que llegue la violencia, antes de que llegue la droga y antes de que llegue el delito. Y para eso es cada vez que hay un descampado, para eso las ciudades planifican no solamente la estética, sino que planifican cómo intervienen en el tejido urbano, sacando los descampados, construyendo escuelas. Mirá, hablabas de la zona sur. En la zona sur, un chico, cuando va a la escuela, tiene que caminar 7 veces más que lo que camina alguien en la zona norte para ir a la escuela. Un chico. Payito puede hacer el amor 40 minutos más. Y eso lo que hace es no solamente, no es que tiene menos escuelas, tiene más probabilidades de ser víctima de un hecho de inseguridad en ese trayecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, a ver, Ramal, por favor. Por favor. Por corrupción. Ahora, de acuerdo a lo establecido, le toca la pregunta a Daniel Filmus. Y de acuerdo al esquema, le toca a Matías Tomolini. Sí, 2 preguntas te voy a hacer, así que podemos utilizar las 2. La primera es exactamente la misma que le hice antes a Ramal, porque ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación central es si podemos conformar una oposición que sea una oposición clara y franca a lo que va a pasar después del 22 de octubre. Ya el gobierno ha dicho que después del 22 de octubre lo que va a hacer es aumentar las tarifas, lo que va a hacer es ampliar la edad jubilatoria, lo que va a hacer el gobierno después del 22 de octubre es atacar a los más humildes, incorporar más trabajadores al impuesto a las ganancias y que realmente el compromiso que nosotros firmamos, el mismo que le pregunté recién a Ramal, es el que te pregunto a vos, ¿habría posibilidades? Nosotros creemos que hay que hacer una mayoría parlamentaria que frene estos proyectos. ¿Hay acuerdo en frenar estos proyectos y podríamos firmar ese compromiso? Nosotros con Debido no vamos a votar absolutamente nada. Porque para poder tener un compromiso de carácter parlamentario, primero hay que estar sentado a alguien que uno no considera que sea un chorro. Empezando por ahí, lo que sigue es, la pregunta de Daniel es interesante, porque el compromiso y las palabras bellas son lo que para aquellos que pensamos desde una defensa del salario, sonaron bien durante muchos años. Y el resultado fue 30% de pobres, Daniel. Eso fue lo que le dejaron a la Argentina. La distribución de la riqueza con igualdad generó en el sector financiero la mayor ganancia de la historia y también una enorme extranjerización de la economía. O sea que nosotros podemos ponernos de acuerdo, seguro, en algunas ideas, pero va a ser muy difícil que nos juntemos con cierto tipo de personas para votar, por lo menos si no están presos antes. Bien. Bueno, me parece que todo esto que se está planteando acá deja claro cuál es la única fuerza que quiere conformar una oposición concreta y real que frene el ajuste. Estamos invitando a otros sectores a compartir una idea de que este ajuste no tiene que pasar porque viene, lo dijo Cavallo, lo han dicho todos y es inexorable. Y quiero preguntar, claro, con una fuerza no, ahora, ustedes votaron la ley del blanqueo. Sí. Al otro día de votar la ley de blanqueo, no me contestó la doctora Carrió cuando le pregunté, al otro día de votar la ley de blanqueo, que ya se sabía y todo el mundo conocía, incorporaron a los familiares de los funcionarios, con lo cual hace pensar que en realidad la excusa de la ley de blanqueo, tal como lo dijimos nosotros en la Cámara, era justamente que los familiares puedan blanquear. Perdón, fue un decreto reglamentario e inconstitucional. Tomolini, su tiempo, por favor. Exactamente. Perdón, decreto reglamentario y constitucional de la Fuerza Te diría, mira, me viene, yo me gustaría empezar con mi reloj de cero. Sí. Te diría una frase con esta mentira que acabas de decir, que es histórica. ¿En qué te han convertido, Daniel? Porque lo que dijiste fue una mentira terrible. ¿Cuál es la mentira? La verdad, empezando por decir que nosotros votamos la incorporación de familiares. No dije eso, que no. fue, bueno, perdón. Entonces, vamos a aclarar una cosa, hablando de blanqueo y usando mi tiempo. Hablando de blanqueo, vamos a hablar de blanqueo. Mira, te cuento, antes de este blanqueo, que a la Argentina le dejó 8.000 millones de dólares en términos de ingresos fiscales, que es una cuestión, por supuesto, difícil para discutir, hubo otro blanqueo. El del SEDIN y el del BAADE, que impulsó Cristina para sus amigos. ¿Y que sabes cuánto duró? 27 meses. Y por cierto, era mucho más barato que este. Era 1% lo que te costaba blanquear con los SEDINes. Blanquearon algunos amigos, por supuesto, pero la base de datos, esa se ve que no se filtra. De modo que, si se trata de hablar de blanqueo, me parece que lo importante es recordar los blanqueos del kirchnerismo, que no solamente fueron escandalosos, sino que además fueron económicamente sumamente ineficientes.
Bien, muy bien. ¿Ya terminamos? Sí, ya estamos terminando. Falta un bloque Estoy más. aburrida yo. Falta un bloque más vinculado precisamente al cierre del debate. Exactamente. ¿no? De cada uno. El cierre fue por sorteo también y tiene un minuto para cerrar su exposición, Daniel Filmus. Bueno, gracias. En primer lugar, saludo al debate, me parece que es muy importante. Lamento que algunos tengan unas reglas y otros tengamos otras reglas respecto del debate. Pero ya sabemos que Sin lugar a dudas, lo que se discutió acá tiene que ver con una fuerza que planteó qué es lo que pasó entre el 2015 y el 2017 y algunas fuerzas que querían discutir lo que ya se había dirimido en las elecciones del 2015 o lo que va a pasar después del 2019. Nosotros planteamos que este voto, el voto de los que sienten que no llegan a fin de mes, el voto de los que le duele la cuenta de luz, el voto de aquellos que tienen miedo que les llegue el telegrama para perder el trabajo, el voto de los estudiantes, de los docentes que ven el ajuste en educación, de los universitarios que ven la caída de los ingresos en las universidades, el voto de los que piden por Santiago Maldonado y por el respeto de los derechos de todos, ese voto se tiene que concentrar en la fuerza de la oposición que fue elegida para encabezar ese proceso de frenar el ajuste. No hay alternativa, después es muy tarde. La fecha es el 22. Convocamos a los que no nos votaron en agosto, con amplitud, con generosidad, con pluralismo, los convocamos. Escucharemos las razones por las cuales no nos votaron, pero hoy el objetivo fundamental es parar el enorme ajuste de Mauricio Macri y poder emprender un camino de crecimiento y distribución para el país. Su tiempo. Ahora el minuto final de Lisa Carrió. ¿Saben lo que a mí me parece? Que todos los argentinos hemos vencido el miedo. El miedo a que solo los mafiosos pueden gobernar. Hemos vencido el miedo a las amenazas. Hemos vencido el miedo a los atropellos. Hemos vencido el miedo a que te tomen todo, te corten todo. Y todo para generar una sensación de desestabilización y caos, que yo curiosamente la viví en el año 84, antes de la elección de Alfonsín, que ponían bombas en los colegios. Justamente lo hacía el PJ porque estaba perdiendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir por la paz, por el camino de la no violencia. Es cierto que hemos tenido que hacer sacrificios, pero yo creo que los argentinos para Cambiemos somos todos. Que nadie es culpable por el lugar donde nace. Que hay buenas y malas personas en todos los hogares. Por eso mi candidato a vicepresidente fue Toti Flores. Que si hay alguien que fue ejemplo de pobreza y dignidad y trabajo en la Argentina es él. Muy bien. Carrió, gracias. Es el turno de su cierre, Marcelo Ramal. En este debate quedó claro que el Frente de Izquierda es la única fuerza que lucha para que el salario cubra la canasta familiar, que batalla por el 82% móvil a los jubilados, que defiende el derecho al aborto legal. Acá tenemos a las fuerzas que van a seguir ajustando y dice que no habrá ajuste, y a las fuerzas que van a seguir pactando con el PJ, con Massa, las leyes del macrismo en el Congreso. Pero vos que vivís en la ciudad de Buenos Aires, te quiero decir lo siguiente. ¿Podemos decir que esta ciudad es de derecha? La ciudad que vibró con el Ni Una Menos, que batalló contra el 2x1 a los genocidas, que defiende la educación pública, no. Esa ciudad no es de derecha. Esa ciudad, tu ciudad, puede y quiere tener diputados de izquierda. Te convocamos con tu voto para tener esa posibilidad y por lo tanto defender estos derechos fundamentales desde el Congreso y en la legislatura de la ciudad. Bien, gracias Marcelo Ramal. Ahora le toca el turno a Matías Tombolini. La cultura del encuentro que nos propone el Papa supone entender al diálogo como constructor de soluciones. Buscar puntos en común, aunque no pensemos igual. El desafío tiene que ver con sumar ideas innovadoras para resolver los problemas de los argentinos, de vos que nos estás mirando. Es cierto que el barco se estabilizó, pero nosotros no estamos de acuerdo con el rumbo que está tomando. Y te invito a reflexionar. ¿A vos te parece bien que la Argentina crezca hipotecando nuestro futuro con deuda externa? La agenda de la Argentina que viene tiene que proteger el salario y el consumo y no bajar la ganancia a los empresarios. La pregunta sigue siendo, ¿de qué lado está cada uno de nosotros? Y allí, déjame que te cuente, que entre la renta y el salario, yo estoy del lado del salario, igual que todo un país. Y te paso un último dato. Y sí, Carrió va a ganar con más de la mitad de los votos. De modo que como sigue existiendo la lista sábana, la elección queda entre
Cabandier de la Cámpora, de la lista de Filmus, Carrizo, de la lista de Lustó, o quién te habla. Si estás de acuerdo con lo que te conté esta noche, te invito a que nos votes el domingo. Gracias. Gracias, Mateo. Martín Lustó, su cierre, por favor. En primer lugar, gracias por el debate. Gracias a Lilita por ser referente ética. Gracias a Daniel por su compromiso con la educación. A Ramal por su firmeza ideológica. Y a Tombolini por involucrarse. Con las elecciones coincido con Lilita que se termina el miedo. Ahora hay que transformar el miedo y la agresión en otra manera de construir ciudadanía. Tenemos que ser capaces de animarnos a pensar cómo podemos ser mejores todos juntos. Si dejamos de repetir errores del pasado, Argentina tiene un enorme porvenir. En campaña, cada vez que pudimos, hemos presentado el diagnóstico y las propuestas de nuestros equipos. Pero la campaña dura un mes y la elección dura un día. Eso no es lo importante. De hecho, Lilita ya ganó. Lo importante es lo que hacemos a partir del 23. En Evolución no quiere ganar discusiones, quiere aportar. Quiere contribuir con soluciones a los problemas que nos aquejan desde hace muchísimo tiempo, para que Argentina sea de una vez por todas lo que Argentina realmente puede ser. Bien. Muchas gracias, Martín Lustó. Y de esta manera estamos terminando el debate. Pedimos disculpas si hubo algunos pequeños desajustes técnicos. Bueno, forma parte de nuestra responsabilidad. Pero era un debate arduo de 5 candidatos. Con un nuevo sistema. Con un nuevo sistema que estamos aprendiendo también. La verdad que los invitamos a pasar adelante y ya nos vamos a despedir. Y les agradecemos porque es muy importante la posibilidad del debate en todos los órdenes. En este caso en la capital federal, pero nosotros deseamos que se haga un debate en cada uno de los distritos. Le pedimos ¿no? Los invitamos al centro, a los asesores que esperen un momento, pues están ya a punto de lanzarse para que puedan primero encontrarse los candidatos. El debate, bueno, que fue jugoso, tratamos los temas que a ver si la vos podemos te ayudar preocupan. a Elisa Carrió con el micrófono. El tema de educación, Mientras Martín Lustó le está ayudando a Elisa Carrió, que se enredó. Acá está. Acá está, los 5 candidatos. Les agradecemos mucho que hayan participado precisamente del debate. Ha sido un gran debate y estamos orgullosos de haberlo hecho, como siempre, en A Dos Voces. Exactamente, así es. Y a toda la aquí prensa está. presente. Elisa Carrió, Marcelo Ramal, Daniel Filmus, Martín Lustó, Matías Tombolini. Gracias a los 5. Ahí están los 5. Le agradecemos mucho la participación.